Bueno, en este caso vamos a hacer la rectificación de media onda. Entonces, para poder hacer la rectificación de media onda, nosotros tenemos que darnos aquí en la parte de Proteus, nos vamos a la parte de componentes, nos vamos donde está la P y en palabras claves buscamos B seno. Acá tenemos nuestra fuente de voltaje, le damos en aceptar. Tenemos que tener en cuenta que es una fuente de voltaje senoidal, ya que vamos a hacer una rectificación de media onda. Seleccionamos, colocamos eh, en nuestra mesa de trabajo, damos doble clic y colocamos su amplitud. Tenemos que tener en cuenta de que, por ejemplo, si vamos a trabajar con este caso con un voltaje de 12 voltios RMS, si vamos a colocar la amplitud aquí, tenemos que ponerlo pico a pico. Tenemos que hacer la conversión de RMS a pico a pico, que sería 12 por raíz de 2 y nos da 16.9705. Por colocar los 16.9705 ya estamos diciendo que es un voltaje de 12 voltios RMS. Tenemos una frecuencia de 60 Hz. Le damos en OK. Vamos a comprobar que nuestra fuente esté funcionando. Entonces nos vamos a la parte de medidores. Medimos con un multímetro AC. Y ponemos a correr nuestra simulación. Como podemos observar, estamos midiendo 12 voltios RMS. Por eso colocamos los 16 voltios. Pico a pico. Cuando ya tenemos nuestra fuente de voltaje organizada, nos vamos a la parte de componentes, otra vez a la parte de P y buscamos diodos. Nos vamos a la parte de genérico y buscamos un diodo genérico. En aceptar, colocamos nuestro diodo, lo conectamos y vamos a ponerle una carga a nuestro sistema que va a ser una resistencia en nuestro caso. Hacemos nuestras conexiones y es importantísimo colocar la tierra del sistema. Nos vamos a estas dos flechitas y acá aparece tierra. Conectamos y vamos a buscar ahora nuestro osciloscopio. Otra vez a la parte de medidores y el primero dice osciloscopio. Hacemos nuestra conexión y lo ponemos a reproducir. Acá tenemos nuestras mediciones de nuestro osciloscopio. Como son 4 canales y solamente estamos utilizando uno, vamos a retirar los otros 4. Para hacer nuestra referencia de 0 voltios vamos a dejar un canal habilitado, pero lo dejamos en GND, que significa tierra. Damos doble clic en esta ruedita para centrarlo, que esta es nuestra referencia de 0 voltios. En este caso con nuestra señal de media onda rectificada, vamos a hacer lo mismo. En la ruedita del amarillo, doble clic y ya se nos rectifica. Se nos pone en el medio. ¿Qué pasa? Que como podemos ver, está pasando hacia la parte negativa y eso no debería pasar. ¿Pero por qué está pasando? Porque tenemos nuestra señal en AC. Tenemos que colocarlo en DC porque ya estamos haciendo la rectificación. Al nosotros colocar esta rectificación podemos observar nuestra señal. Aquí tenemos que el semiciclo positivo lo está tomando y el semiciclo negativo lo está recortando. Por eso es media onda. Toma solamente el semiciclo positivo y el semiciclo negativo lo corta. Si queremos voltear el sistema, es decir, que nos tome la señal negativa, lo único que tenemos que hacer es invertir nuestro diodo. Acá me invertirlo, lo volvemos a conectar tal y como lo teníamos, lo reproducimos y ahora tenemos nuestra señal invertida. Para nosotros poder tener una rectificación de onda completa, para eso existen los puentes de diodos, que ahora vamos a ver cómo funcionan. Nos vamos a nuestra parte de componentes, nos vamos a AP y escribimos diodos. Volvemos a genéricos y aquí aparece puente, es decir, un puente rectificador genérico. Vamos a aceptar. Ojo que este diodo y este puente son ideales. En nuestros casos, en casos diferentes, podemos utilizar un ON 4007, 4004, entonces son diodos que nos pueden servir para rectificar, que pueden soportar hasta 1000 voltios. Podemos ver aquí diodos que ya al momento de simularlos ya está tomando en cuenta el 0.7 que consume para poder hacer su funcionamiento. Vamos a hacer lo mismo entonces con el puente de diodos.
colocamos nuestro puente de diodos, conectamos nuestra señal, conectamos una carga a la salida y la resistencia a la parte negativa. Esta parte de aquí sería la positiva, esta parte de acá sería la negativa. Vamos a colocar nuestra tierra en la parte negativa, esta vez no la vamos a conectar en la parte cenoidal, sino a la salida de nuestra rectificación. Entonces vamos a conectarlo ya a nuestro osciloscopio y lo reproducimos. Como podemos observar en este caso, nuestra rectificación es de onda completa, es decir que en vez de pasar el semiciclo negativo, acá la podemos observar en el semiciclo positivo. Gracias a esta configuración de 4 diodos, nosotros podemos obtener la parte del semiciclo positivo y tener una rectificación de onda completa. ¿Esto para qué nos sirve? Para en el momento en el que nosotros tenemos que colocar los condensadores y poder tener una suavidad, pues poder suavizar, por así decirlo, en nuestra señal, nuestro voltaje, no tengamos que tener tantos componentes o tantos condensadores o condensadores más grandes, sino que se hace una rectificación más suave y más estable. Nosotros no solamente vamos a tener nuestra parte de los diodos, no solamente vamos a tener un solo tipo de diodos, sino que podemos ver que si investigamos aquí los diferentes diodos en diferentes páginas, podemos observar que existen los diodos rectificadores que pueden tener de 0.7 hasta superior un voltaje de consumo. Esto es simplemente para que pueda entrar en funcionamiento, es decir que si yo tengo por ejemplo en este diodo 0.5 voltios, no va a haber continuidad, no va a poder pasar el voltaje al otro lado, y como mínimo tiene que tener 0.7 voltios para entrar en funcionamiento, y ese voltaje se lo va a restar. Es decir que si yo tengo una fuente de 1 voltio, le resto los 0.7, me quedan 0.3. ese 0.3 es el que va a pasar al otro lado, y eso lo podemos observar a continuación. Si nosotros tenemos una fuente de 100, voy a pausar aquí. Si nosotros por ejemplo tenemos una batería, vamos a buscar una batería, vamos a la parte de componentes, P y una batería cualquiera o una celda, vamos a colocar la celda mejor, y tenemos 1 voltio y vamos a colocar un 1N4007 coloquemos a la salida una resistencia que ya la tenemos acá afuera para proteger nuestro sistema, y vamos a hacer las respectivas mediciones. Vamos a colocar estos pincitos antes y después. Como podemos observar, 1 voltio lo mermó, es decir, no vamos a hacer la medición de este, perdón, permítanme, lo retiro. Vamos a ver simplemente hacer la medición de este porque es desde positivo hasta negativo. Podemos observar que tiene 0.49, es decir que este diodo está consumiendo 0.5 voltios. Es lo mismo que pasa con cada uno de los diodos. Con los diodos rectificadores podemos ver que 0.7. Con los diodos Zener puede variar entre 0.6 a 0.7. Con los diodos lumínicos esto depende del color. Nosotros buscamos acá voltaje de diodos de colores y buscamos la tabla. Vea, podemos observar que el rojo con alto brillo puede consumir 1.9, naranja y amarillo 2, verde 2.1, y el blanco, el verde o el azul, que son ya más brillantes, 3.4 voltios. Eso depende del diodo, también depende de la utilidad que le vayamos a dar. Como podemos saber, un diodo de lumínico no lo deberíamos utilizar para rectificar, para eso existen los diodos rectificadores. De igual manera existen diversos tipos de diodos que cada uno tiene una función específica en el sistema que se vaya a hacer en nuestro circuito.